Hola, estimados alumnos, hola nuevamente. Bienvenidos a este vídeo en el que os voy a explicar todo lo que hemos visto en los apuntes sobre cálculo y dimensionamiento de una instalación conectada a red. Aunque vamos a matizar un poquito el tema de la autoproducción, sabréis por los apuntes que un sistema conectado a red se calcula prácticamente igual, por no decir igual, tanto si es de autoproducción o autoconsumo como si es de generación, ¿vale? Porque los dos están interconectados con la red. Empecemos. Esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver una breve introducción a sistemas fotovoltaicos, los componentes de un sistema fotovoltaico conectado a red. Vamos a ver un estudio de sombras, distribución de strings serie paralelo, cableado de corriente continua, cableado de corriente alterna, protecciones de corriente alterna y continua y estimación de pérdidas y cálculo de la producción, ¿vale? Como habéis visto en los apuntes, muchos de estas cualidades, de esto que vamos a ver, es aplicable tanto para los sistemas fotovoltaicos aislados como los sistemas fotovoltaicos de bombeo. Tal puede ser el estudio de sombras, la distribución serie paralelo, el cableado DC, el cableado AC, las protecciones y la estimación de pérdidas y cálculo de producción. Eso prácticamente es común en cualquier tipo de aplicación fotovoltaica. Muy bien, comencemos. ¿Qué es un sistema fotovoltaico conectado a red? Bueno, pues son aquellos sistemas que están interconectados con una red de evacuación eléctrica. Pueden ser parques, lo que llamamos parques fotovoltaicos, si son sistemas pensados para generar y vender electricidad, o pueden ser sistemas de autoproducción cuando están pensados a suplir o compensar parte del consumo que tenemos. Los dos van a tener un campo generador, los dos van a tener un inversor de conexión a red y los dos van a tener un contador. El parque fotovoltaico, evidentemente, el contador que va a tener es un contador para medir la energía que evacúas, la energía en inyección. Un sistema de autoproducción va a tener un contador bidireccional, es decir, que puede medir tanto lo que sale del punto de consumo, que en este caso imaginemos que es una casa, tanto la energía que se inyecta hacia la red como la energía que se recibe de la red. Luego, dependiendo del tipo de facturación que exista en el país con el tema de autoproducción, bueno, pues podemos trabajar en medición neta, podemos trabajar con net factoring o simplemente nos pueden decir que no podemos inyectar nada, ya que si inyectamos algo a la red, pues nos pueden penalizar. En el caso de la medición neta y el net factoring, ahora veremos, tú puedes llegar a un 100% del autoconsumo, es decir, producir al cabo del año el 100% de la energía que se consume. Luego tenemos los sistemas fotovoltaicos aislados. Pues bueno, a diferencia, como su nombre indica, la diferencia con los anteriores es que estos sistemas no tienen una red de evacuación de energía. Tienen que ser autosuficientes. Estos sistemas no pueden producir más energía de la que se va a consumir. No deben producir más energía de la que se van a consumir. Pueden producirse excesos que van a ir a acumuladores, en este caso baterías, que a través de un regulador de carga y un inversor-conversor, pues bueno, vamos a tener corriente alterna. ¿Bien? Medición neta. ¿Qué es la medición neta? Bueno, la medición neta, lo que sabemos que en las instalaciones fotovoltaicas solo producen de día, ¿verdad? Cuanta más radiación hay o cuanto más potente es el sol, más va a producir. Bien, pues esta curva, esta línea que vemos aquí roja, ¿vale? Mide la curva, representa la curva característica propia de producción de un día, de una instalación solar fotovoltaica. ¿Ven? Vemos que es como una especie de campana de Gauss. Bien, esta línea negra que vemos aquí, que estoy señalando con el puntero, representa el consumo que puede tener un día cualquiera, pues una vivienda o una industria. ¿Ven? ¿Qué ocurre? Que evidentemente la curva de producción
durante las horas solares está por encima de la curva de consumo. ¿Qué nos permite la medición neta o el net factoring o el balance neto o el autoconsumo? Que, dependiendo del país, como digo, si en este caso estamos hablando de la medición neta, que esta energía que yo produzco, que es un excedente de energía que yo produzco durante el día, esta energía se va hacia la red, que recordemos que estamos interconectados. Entonces la energía que no se consume, de toda esta energía que está produciendo, esta que está en color amarillo se va a consumir, pero esta que está en color blanco es un excedente. Ese excedente se vierte hacia la red y el contador bidireccional lo mide. Tanto a primera hora de la mañana como a última hora de la tarde vemos que la curva de consumo está por encima de la curva de producción. ¿Qué va a pasar? Pues que nuestra vivienda, domicilio o empresa en estos momentos del día va a estar consumiendo energía, pero que va a venir de la red. Y el contador bidireccional también lo va a medir. Al final de mes, pues va a haber una compensación de kilovatios hora. Dependiendo de qué régimen trabajemos, nos van a cobrar o no. Por ejemplo, en medición neta, ¿qué nos dice el reglamento de medición neta? Bueno, pues que a final de mes se van a medir, se van a ver cuántos kilovatios hora has inyectado a la red y cuántos kilovatios hora has recibido de la red. La diferencia es lo que te van a cobrar. Si te han sobrado kilovatios hora porque has producido más ese mes de lo que has consumido, esos kilovatios hora además se te dan como crédito energético para el mes siguiente. En el caso de net factoring, pues se hace el mismo sistema de cálculo, se ven cuántos kilovatios hora has inyectado, cuántos kilovatios hora has recibido de la red y se te factura la diferencia. Es decir, si te sobra energía, bueno, pues esos kilovatios hora es posible que te los paguen, pero a un precio inferior del kilovatio hora pues de consumo, ¿verdad? A un precio diferente. Mientras que en medición neta el kilovatio hora inyectado tiene el mismo precio que el kilovatio hora consumido, en net factoring no. En net factoring el kilovatio hora inyectado tiene un precio diferente al kilovatio hora consumido. Hay legislaciones en el que tú no puedes inyectar a la red. Y si inyectas a la red, o sea, si hay un excedente hacia la red, te pueden penalizar. Por lo tanto, en esos sistemas los tendremos que dimensionar de tal manera de que esta curva de producción esté por debajo de la curva de consumo. Sigamos. Aquí, bueno, he explicado, me adelanto un poquito, el net factoring, ¿vale? El net factoring, el excedente kilovatio hora mensual se compra a un precio diferente al consumido. Si hay excedentes de kilovatio hora al final de mes, se paga un precio diferente al consumido. ¿Bien? Y el autoconsumo, como he explicado, no hay vertido a la red. El excedente diario puede almacenarse en baterías si queremos, dependerá de la legislación, pues podemos poner un sistema de corte que no inyecte nada a la red, o sea, hay mecanismos. De hecho, los fabricantes de inversores se van adaptando a las legislaciones. Ya los fabricantes de inversores, bastantes fabricantes de inversores te venden una solución en el que se tiene un inversor de conexión a red, pero tiene un medidor interno que compara en todo momento la carga que existe en la vivienda, vamos a poner por ejemplo la vivienda, con la capacidad de producción de la instalación fotovoltaica. Si la curva de generación va a superar la curva de demanda, el inversor baja su producción. Todo esto se puede programar, pero lo que quiero decir es que se van adaptando. En autoconsumo, como he dicho antes, la condición es que la curva de generación debe estar siempre por debajo de la curva de consumo. Nunca vamos a poder llegar al 100% de autoproducción. Bueno, pues ¿qué tiene un sistema fotovoltaico conectado a red? El módulo fotovoltaico, el inversor de conexión a red. Ojo, recordemos, el de conexión a red es diferente que el de aislada, funciona diferente. Una estructura fotovoltaica, protecciones de corriente continua, protecciones de corriente alterna, cableado de corriente continua y alterna y un contador bidireccional. Más, pues otros pequeños accesorios que pueda haber y que no esté comentando. Pero a grandes rasgos tiene estos elementos. Nunca hay que perderlos de vista.
Bueno, tenido un vídeo con el estudio de cómo calcular un gnomon para un estudio de sombras, pero bueno, vamos a dar un poquito de teoría aquí. Geometría solar. Tienen un capítulo entero dedicado a la geometría solar, pero bueno, resumiendo, lo que tienen que saber es que la Tierra tiene dos movimientos. Uno sobre su propio eje y uno alrededor del Sol. El de su propio eje lo llamamos rotación, el de alrededor del Sol lo llamamos traslación. El eje de rotación no forma un ángulo recto con respecto al eje del Sol, sino que está inclinado. Ese eje hay una diferencia de 23 grados con 23.4 grados, 23 grados más o menos aproximadamente respecto a la vertical, como estoy señalando aquí en el puntero, ¿verdad? Tenemos una vertical y tenemos realmente el eje sobre el que gira la Tierra. Además, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol no es una esfera perfecta, sino que es una elipse. Y el Sol no se encuentra en el centro de la elipse, sino que se encuentra en uno de sus focos. Esto hace, la combinación de estos dos movimientos genera las estaciones del año. Cuanto más nos alejamos del ecuador, vamos a notar que más diferencia existe de luz entre el invierno y el verano. Si estamos cerquita del ecuador, va a haber diferencia de luz entre el sol y el verano, pero casi no se va a notar, va a ser mínima. Sin embargo, si nos vamos a latitudes más altas, la diferencia entre el verano y el invierno se va a ver. Si se ve bien el puntero, ¿de acuerdo? Señalo este puntito que está aquí, ¿de acuerdo? Que es el trópico de Cáncer, creo que es. ¿Vale? Y no perdemos de vista este punto y lo seguimos moviendo alrededor del Sol. Vamos a ver que este punto, en esta zona de aquí, va a estar sombreado, ¿verdad? Va a recibir más sombra que luz en su movimiento. Sin embargo, cuando está aquí, o sea, es decir, en la otra punta, recibe más sol que sombra. Esto hace que se provoquen las estaciones del año. Y por eso tenemos en verano, en el hemisferio norte, el 21 de diciembre, tenemos, creo que son 14 horas de sol y 10 de penumbra. En un trópico de Cáncer, mientras que en invierno sucede al revés, tenemos 14 horas de noche y 10 horas de día. Si nos vamos, cuanto más al norte nos vayamos, más acusado se ve. Por eso en el polo norte hay 6 meses de luz y 6 meses de sombra. Como digo, los apuntes de este tema, pues vamos a ver más nomenclatura como esfera celeste, el plano ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante que se lo lean para comprenderlo. Muy bien. Habiendo visto esto, habiendo que la Tierra pues tiene dos movimientos, como ya sabemos desde pequeñitos, rotación y traslación, nosotros lo que vemos desde un plano observador, desde un observador situado en la Tierra, es que el Sol en el hemisferio norte, si miramos hacia el sur, hacia el horizonte, vamos a ver que el Sol hace un recorrido por la esfera celeste, que va desde el este, va hacia nuestra cabeza y se pone por el oeste. Dependiendo de la época del año, el Sol al mediodía tiene más altura o menos altura, llegando a ocurrir, por ejemplo, como ocurre aquí en República Dominicana, que el 21 de junio, si nosotros nos ponemos mirando hacia el sur y al horizonte a las 12 del mediodía, el Sol no lo vamos a ver en nuestra vertical, sino que lo vamos a ver en nuestra espalda, porque sube muchísimo, estamos muy cerca del ecuador. Sin embargo, en invierno, pues el Sol a las 12 del mediodía lo podemos ver ni siquiera en la vertical, sino un poquito más al frente. ¿Bien? Estas diferencias de altura que vemos desde un plano observador están provocadas por el eje de inclinación de la Tierra. Nosotros vamos a colocar nuestros paneles fotovoltaicos de tal manera que maximicemos la producción de nuestra instalación fotovoltaica. Si nuestra estructura va a ser fija, o sea, nuestro módulo no va a tener movimiento,
lo pondremos en una posición tal que maximice la producción a lo largo del año, ¿vale? En un punto medio para que a lo largo del año la energía sea más constante, la producción sea constante. Sin embargo, si tenemos seguidores solares, tanto si son de un eje como si son de dos ejes, es decir, que el movimiento, que el módulo fotovoltaico pueda moverse, pues lo haremos, tendrá un movimiento similar a un girasol, ¿verdad? Irá siguiendo el movimiento del Sol para en todo momento estar situado en la posición óptima. ¿Qué ángulos de orientación e inclinación? ¿Cómo los calculamos? Bueno, primero tenemos que ver cuál es el ángulo de orientación e inclinación. El ángulo de orientación, o alfa, ¿vale?, es el ángulo que le damos al módulo respecto al sur. El sur está representado como el ángulo 180. Si nosotros le damos, como está aquí en el ejemplo, nosotros podemos decir que el módulo está mirando al ángulo 192, ¿bien?, como si estuviéramos en un transportador de ángulos, en el que el cero es el norte, o habitualmente en el argot fotovoltaico decimos que tiene un azimut de 12 grados positivo, ¿verdad? Cuando decimos que nuestro módulo tiene un azimut de 12 grados, quiere decir que está 12 grados desplazado hacia el oeste respecto al sur. Si tiene un ángulo azimut de menos 12 grados, quiere decir que está 12 grados desplazado hacia el este respecto al sur, ¿verdad? Si somos más vulgares, diremos, mira, la instalación fotovoltaica está desorientada a tantos grados respecto al sur, y ya está, y todo el mundo te entiende, ¿ven? Pero esto es ya hablando entre amigos casi. Y luego tenemos el ángulo de inclinación, que siempre se va a medir como el ángulo que tiene el módulo respecto a la horizontal. ¿Por qué digo respecto a la horizontal? Porque puede ser que tengamos módulos que estén instalados sobre superficies que estén inclinadas, o bien positivas o bien negativas. Pero el ángulo de inclinación siempre hay que matizar que respecto a una horizontal, ¿vale? Bueno, el ángulo de orientación, en calcularlo, el ángulo de orientación óptimo no tiene misterio. En el hemisferio norte, el ángulo de orientación óptimo es mirando al sur, y en el hemisferio sur, el ángulo de orientación óptimo es hacerlo mirar hacia el norte, siempre hacia el ecuador, ¿vale? Tanto si estamos en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, siempre nuestro módulo va a mirar al ecuador. El ángulo de inclinación óptimo se calcula con esta fórmula sencilla, que viene de unas relaciones de ecuaciones de integrales, pues un poquito más complejada, de geometría solar, pero bueno, que resumiendo, pues la vemos aquí. Y es que el ángulo de inclinación óptimo será 3.7 más 0,69 veces la latitud del lugar. Bien, si estamos cerquita del ecuador, vamos a ver que el ángulo de inclinación óptimo probablemente sea muy próximo al ángulo, a la latitud del lugar. Bien, por ejemplo, por hacer un ejemplo, en República Dominicana, que la latitud es 18 grados, si hiciéramos el cálculo, vamos a hacer el cálculo, un momentito. Bien, si estamos en la latitud 18, aplicamos la fórmula. Vamos a ver que el ángulo óptimo es de 16.12. Es decir, casi no hay diferencia. Si nos vamos a una latitud más alta, para que veáis la diferencia, por ejemplo Madrid, que está en torno a la latitud 40, vamos a aplicar la misma fórmula. Hemos visto que para 18 grados de latitud la inclinación óptima son 16. Vamos a ver para 40 grados de latitud. Pues 40 por 0,69 más 3,7. Vamos a ver que para 40 grados de latitud la inclinación óptima son unos 31.3 grados. Estamos hablando de que mientras en el primer caso la diferencia es de 3 grados, no llega a 3 grados, no llega a 2 grados de diferencia, porque para 18 grados nos salía 16 y pico, o sea, 1 grado y pico de diferencia. Para una latitud más superior de 40 grados, la diferencia entre la latitud y el ángulo óptimo, pues estamos hablando de 9 grados. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que en latitudes cercanas al ecuador podemos aproximar, sin necesidad de hacer el cálculo, podemos aproximar el ángulo de inclinación a la latitud del lugar.
De este estudio de sombras vamos a poder calcular la distancia que hay que dejar entre filas de módulos para evitar las sombras propias. También en la plataforma os he dejado un vídeo de cómo calcular fácilmente con AutoCAD y dibujar en AutoCAD sombras que puedan producir objetos, ¿verdad? Porque esta formulita que vamos a ver es precisamente para calcular la distancia que hay que dejar siempre y cuando tengamos unos módulos mirando al sur de verdad, al sur verdadero, qué distancia hay que dejar entre las filas del módulo para que no se vea afectada en ningún momento del año. Ahora, estas filas pueden no estar orientadas perfectamente al sur, pueden estar un poco desplazadas. Bueno, pues sabremos que si aplicamos esta fórmula para filas que no estén exactamente orientadas al sur, pues tenemos que tener la precaución de dejar un poquito más de espacio entre ellas. Bien. ¿Cómo se calcula? Bueno, pues en este esquema se ve muy claramente los ángulos que podemos tener en nuestro sistema en nuestras filas. Por favor, mirad el vídeo que dejé sobre el estudio de sombras. Bien. Vamos a tener varios ángulos, dos ángulos fundamentales. Uno, la inclinación de nuestro objeto, que en este caso es nuestro módulo, al que vayamos a llamar gamma, y la altura solar, que es epsilon. La altura solar es el ángulo que forma el Sol, ¿de acuerdo?, respecto a la horizontal, visto por un objeto. Bien, este es el ángulo solar, o altura solar. Bien, altura solar. Bueno, pues con trigonometría simple, porque es muy facilito, con trigonometría simple, sabemos que la distancia desde la base de un objeto hasta la base de un objeto con una inclinación determinada es igual a la longitud de ese objeto por el seno de gamma, o sea, el seno de la inclinación, dividido entre la tangente de la altura solar más el coseno de gamma. Bien, o dicho de otra manera, a mí me gusta más, porque para dibujarlo es más fácil, tener la distancia que yo llamo D, que es la distancia que hay, no desde la base del objeto, sino desde el final del módulo. Imaginemos que lo tenemos que dibujar en AutoCAD y visto desde arriba. Para mí es más fácil tener dibujado este módulo en proyección horizontal y el siguiente módulo o siguiente fila ponerlo desde esta altura, medirlo desde esta distancia. ¿Bien? Bueno, pues simplemente, ¿qué es X? Pues bueno, pues X es L menos esta distancia, ¿vale? Pues L de ahí. La altura solar pues se puede calcular fácilmente como 67 grados menos la latitud. Si observáis, este 67 grados es lo mismo que tener 90 grados menos la inclinación del eje de rotación. De ahí sale ese 67. No obstante, esto es muy aproximado. En el vídeo que os comento, de Estudio Sombras, os digo en qué página web podéis encontrar la altura solar para cada hora de cada día del año. ¿Bien? Que va a ser un cálculo mucho más exacto. Este es un cálculo pues bastante aproximado, pero no es exacto, el de la altura solar. Vale, bueno, pues ya habiendo visto cómo podríamos calcular la separación entre filas y sabiendo que tenéis un vídeo para el cálculo de sombras, vamos a empezar a ver la distribución de strings serie paralelo. Lo primero que vamos a ver perdón, es qué es la potencia pico y qué es la potencia nominal. La potencia pico se llama a la suma de las potencias de todos los módulos, ¿vale? La potencia nominal es la suma de potencias de los inversores. Y diréis, ¿y por qué no es la misma? Diremos, no es la misma, y os voy a enseñar una ficha técnica de un módulo, ¿vale? Esta es la típica ficha de un módulo. Bueno, pues en este caso es un módulo canadiano solar, que nos dan las referencias para 315, 320, hasta 330 vatios, nos dice la garantía. Bueno, esto suele estar en todas las fichas técnicas, certificados de producto, que no suelen poner todos, sino los más interesantes.
Y bueno, lo que nos va a dar cualquier ficha técnica, o lo que nos debe dar cualquier ficha técnica de un módulo, va a ser, por un lado, las características físicas. En este caso, la longitud, la anchura del módulo, la anchura del marco, ¿vale? Luego, unas curvas de rendimiento, que ahora las explicaremos. O quizás las explique en otro vídeo diferente. Otro tema muy importante, las características eléctricas del módulo, pero a unas condiciones estándares de laboratorio, que estoy aquí subrayando. Es muy importante esto que estoy poniendo aquí. Bien, es decir, estos datos eléctricos que vemos aquí, potencia nominal, el voltaje de máxima potencia, la intensidad de máxima potencia, todos estos, nos los están diciendo para unas condiciones estándares de laboratorio. Es decir, que para 1000 vatios por metro cuadrado y 25 grados de temperatura de la celda, no ambiente de la celda, este módulo bajo estas condiciones que vemos aquí nos dan estos datos. Pues el de 330 nos da estos datos, el de 325 estos, el de 315 esto. ¿Qué quiere decir? Que cuando no hay 1000 vatios por metro cuadrado de radiación, de irradiancia, y la temperatura de la celda no está trabajando a 25 grados, estos datos eléctricos cambian. Eso es lo que tenemos que saber. ¿Por qué se definieron estas condiciones estándares del laboratorio? Para que todos pudiéramos jugar bajo las mismas reglas. Puede ser que nos venga un cliente, un proveedor de módulos, y nos diga que este módulo, que ese otro fabricante tiene un módulo de 1960 milímetros por 992 milímetros, que lo que nos da es, 400 vatios. Y tú dices, bueno, es súper eficiente, ¿no? Porque este módulo nos da 330 vatios, pero el otro fabricante me dice que su módulo me da 400 vatios. Bueno, pues lo primero que hay que preguntar es, de acuerdo, ¿pero en qué condiciones? Y a lo mejor el otro fabricante te dice, no, pues mira, me da 400 vatios a 2000 vatios por metro cuadrado y una temperatura de funcionamiento de la celda de 15 grados. Claro, estamos modificando los parámetros. Entonces se definieron, para dar las especificaciones técnicas de un módulo, se definieron unas condiciones estándares de laboratorio, que son estas condiciones. Entonces, todos los fabricantes de módulo nos van a dar la potencia que da el módulo en ese punto de trabajo. Pero tenemos que saber que ese no va a ser nuestro constante. Sabemos que a las 7 de la mañana no vamos a tener 1000 vatios por metro cuadrado, y a las 8 ni a las 9, quizás a las 11 o a las 12 tengamos más, quizás a la 1 de la tarde tengamos incluso más de 1000 vatios por metro cuadrado. Igualmente, la temperatura de la celda no se va a mantener constante a 25 grados, la temperatura de la celda, dependiendo en dónde está trabajando el módulo y qué hora del día es, esa temperatura va a cambiar. Por lo tanto, esta potencia que vemos aquí, estas características eléctricas que vemos aquí, van a variar. No vamos a tener 330 vatios a todas horas. Por la mañana tendremos poquita potencia, y a medida que nos acerquemos a estas condiciones estándares de laboratorio tendremos estas características. Por lo tanto, para resumir, estas condiciones eléctricas, estas características eléctricas se dan únicamente para un punto específico de trabajo. ¿Bien? Vale. Además de darnos las condiciones específicas eléctricas para ese punto de trabajo específico, que está definido como condiciones estándares de laboratorio, nos tienen que dar otro dato para saber cómo evoluciona el módulo ante otras, cuando lo sometemos a otras condiciones de trabajo. Bueno, pues para eso nos dan el NMOD, lo que aquí llaman NMOD, que realmente es lo que nosotros llamamos como NOCT, ¿vale? Nominal Operation Temperature Cell, o algo así es, ¿vale? Aquí lo han nombrado de otra manera. Pero bueno, nos dan los datos y nos dan otro punto de trabajo. ¿Qué otro punto de trabajo nos están dando? Pues mira, la radiancia ya no son 1000 vatios por metro cuadrado, son 800 vatios por metro cuadrado. Y la temperatura ambiente es 20 grados centígrados. Ojo, muy importante. En condiciones estándares de laboratorio, la celda está a 25 grados centígrados. En estos datos de aquí, en NMOD, lo que nos dan es la temperatura ambiente. Bien, y lo que nos están diciendo es
para poder relacionar la temperatura ambiente con la temperatura de la celda, ¿vale? Porque nosotros cuando vamos a simular no sabemos qué temperatura va a tener la celda. Lo que sabemos de antemano, lo que podemos saber es la temperatura ambiente que vamos a tener, ¿verdad? Nos metemos en los datos meteorológicos y vamos a saber pues qué temperatura de media hace en un lugar determinado. Necesitamos relacionar la temperatura ambiente con la temperatura de celda. Bueno, pues el NOM, o como aquí dicen NMOD, es de 43 grados, más menos 2 grados. O sea, él nos está diciendo, este fabricante nos está diciendo que a 43 grados de temperatura ambiente, ¿vale? Que a 20 grados, perdón, me he equivocado, que a 20 grados de temperatura ambiente y 800 vatios por metro cuadrado, la celda se pone a 43 grados centígrados. Y además nos da esta potencia. Vemos como el mismo módulo, que es el que llama 330p, que es el mismo modelo, por ejemplo, si comparamos este con este, vemos que en condiciones estándares de laboratorio el módulo da 330 vatios, pero a 800 vatios y a una temperatura de celda de 43 grados nos da 242 vatios. ¿Ven? No son las mismas características. Bueno, pues con los datos en condiciones estándares de laboratorio y con los datos de la temperatura nominal de la celda, vamos a saber cómo son las curvas de rendimiento del módulo. En cualquier caso, aquí vemos las curvas de rendimiento del módulo para una temperatura constante y para radiación constante. En los apuntes lo hemos dicho muchas veces, lo he comentado en algún vídeo también, que la intensidad que genera el módulo, la intensidad de corriente que genera el módulo, depende directamente del nivel de radiación, mientras que el voltaje que da un módulo varía en función de la temperatura de celda del módulo. ¿Qué son estas dos gráficas? Bueno, pues estas gráficas, cada colorcito, ¿vale?, representa un nivel de irradiación, de irradiancia. Bien, el nivel rojo son 1000 vatios por metro cuadrado, este nivel, este gris oscuro, son 800 vatios por metro cuadrado, este gris claro son 600 vatios por metro cuadrado y este color naranja son 400 vatios por metro cuadrado. Y también lo vemos aquí, ¿vale? Perdón. Entonces, a 1000 vatios por metro cuadrado, bien, el voltaje se mantiene constante a 45 voltios, el voltaje de circuito abierto, ¿vale?, el VC, el voltaje de circuito abierto. Sin embargo, el amperaje no, el amperaje a 1000 vatios por metro cuadrado nos da una intensidad de corriente de 1000 vatios por metro cuadrado. Si yo bajo el nivel de radiación, el voltaje se mantiene constante, lo vemos aquí en 45. Sin embargo, la intensidad de corriente pues ha bajado. ¿Ves? Cada vez que bajamos el nivel de intensidad de irradiancia, nos va a bajar el nivel de intensidad. En esta gráfica lo que nos está representando es la intensidad frente al voltaje para diferentes temperaturas. Pues vamos a ver que para 5 grados el nivel de intensidad se mantiene constante. Sin embargo, el voltaje baja y se queda pues en 50, casi en 50. Para 25 grados, a medida que sube la temperatura de la celda, vemos que la intensidad se mantiene más o menos constante, pero el voltaje baja, y así sucesivamente. Entonces aquí vemos bien simulado y de un vistazo cómo la intensidad de corriente del módulo que genera el módulo depende directamente de la irradiancia que reciba, mientras que el voltaje depende directamente de la temperatura que adquiera la celda. Bueno, pues dicho esto, ¿por qué hablamos de que los vatio pico y vatio nominal? Bueno, vatio pico, ¿qué es? La potencia máxima de módulos que yo pongo referida a unas condiciones estándares de laboratorio. Es decir, yo pongo 100 kilovatios en una instalación. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy poniendo 100 kilovatios, o sea, que mi instalación, mi campo generador, si yo lo sometiera a condiciones estándares de laboratorio, me generaría un pico de 100 kilovatios. ¿Bien? La potencia nominal, y vamos a volver a las diapositivas. La potencia nominal, por contra, es la potencia de salida del inversor, la potencia máxima de salida del inversor. ¿Por qué hay una diferencia
entre kilovatios pico y kilovatios nominales, porque la potencia pico de la instalación fotovoltaica, ese pico de potencia únicamente nos lo va a dar en un punto de trabajo muy específico, que son 1000 vatios por metro cuadrado. Pero en el día a día nosotros vamos a tener una curva de irradiancia diferente, por lo tanto el módulo se va a comportar diferente, probablemente por debajo de esa potencia pico. Como se va a comportar por debajo de esa potencia pico, no necesito tener la misma potencia nominal que potencia pico, ya que mis módulos van a producir menos un pico de potencia inferior. Si yo pusiera el mismo pico de potencia, o sea, la misma potencia pico en módulos que en inversores, ocurriría que habría muchos kilovatios de inversor que no estarían aprovechándose. Aquí lo defino: la potencia pico de una central solar fotovoltaica se define como la potencia máxima teórica que el campo generador sería capaz de dar si se dan unas condiciones climáticas idénticas a las condiciones estándares de laboratorio, y se calcula como la suma de potencias de todos los módulos con los que contará la central. La potencia nominal será la suma de las potencias nominales de los inversores, y esta guardará una estrecha relación con la potencia pico a través de un número dimensional llamado factor de escala o factor de sobredimensionamiento. Es decir, el factor de escala es la relación entre la potencia pico y la potencia nominal. Bien, ya habiendo explicado cuál es la diferencia entre la potencia pico y la nominal y por qué no deberíamos, depende de la situación, no deberíamos equiparar la potencia pico con la potencia nominal, vamos a decidir qué factor de escala podemos elegir. Bueno, generalmente los factores de escala siempre es positivo, es decir, siempre vamos a tener más potencia pico que potencia nominal. Suele estar entre 1 y 1.3. Evidentemente el factor de escala que escogeremos nos lo dará la experiencia, ¿verdad? Si vemos que nuestro sistema con un factor de escala de 1 resulta que el pico que genera la instalación pues rara vez llega a la potencia nominal, pues sabemos que hemos elegido un factor de escala un poco bajito y estamos desperdiciando potencia nominal, ¿no? Cuando digo desperdiciando es que hemos invertido en una potencia nominal que no vamos a utilizar. Suele rondar entre el 1 y el 1.3. Si las condiciones en las que va a trabajar nuestro sistema fotovoltaico se van a parecer mucho a las condiciones de laboratorio, iremos a un factor de escala bajito. Si por contra nuestro sistema fotovoltaico va a trabajar en unas condiciones que se alejan bastante del punto de trabajo estándar, pues podemos elegir un factor de potencia más alto. Bien. Seguimos. Distribución serie paralelo. Muy bien. Nosotros ya sabemos, imaginemos que ya tenemos controlado la potencia pico que vamos a poner en nuestro sistema fotovoltaico. Ya sabemos el número de módulos que vamos a tener en nuestro sistema fotovoltaico. Ahora lo que tenemos que hacer es conectarlos. Los módulos son como, imaginemos, unas baterías, unas pilas, como las pilas que hay en los controles de televisión. Esos módulos los podemos conectar en serie y formar series de módulos o strings, y esos strings conectados entre sí en paralelo conectados al inversor, ¿verdad? El inversor tiene varias entradas y nosotros podemos conectar, bueno, pues cuantas ramas nos permita nuestra configuración eléctrica. Si nosotros vamos conectando, a medida que vamos instalando los módulos, conectamos el uno con el de al lado con el de su lado, etcétera, 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 probablemente nos equivoquemos. Nuestro sistema puede ser que funcione mal, que no tenga muy buen rendimiento, y lo que es peor, podemos llegar a dañar el inversor, ¿vale? Entonces vamos a explicar cómo se hace la distribución serie paralelo. Hay tres condiciones que cumplir. Bien, bueno, un string depende en qué país. Hay veces que el string se llama cadena, en España se le suele llamar cadena, en término en Norteamérica, en Estados Unidos le suelen llamar array, también string. Bueno, lo más extendido es el string, ¿vale? El string es el sumatorio de módulos que forman, es el sumatorio de un determinado número de módulos, de una serie, ¿vale? Que están conectados en serie, perdón, valga la redundancia. Entonces, para saber cuántos módulos puedo conectar en serie, hay que cumplir tres condiciones. Que el voltaje que se dé en el string, que es la suma de los voltajes conectados en serie,
sea inferior al voltaje máximo admisible a la entrada del inversor. Tiene su lógica. No debería conectar más voltaje en serie del voltaje que puede soportar el inversor a su entrada. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, el